Gracias, Manolo, por invitarme. Veo el cuadro que tu hijo pintó, claro está. Yo sé que tu hijo es un artista y representa Papillón. Todo el mundo sabe el origen de Papillón, su gran escape de la Isla del Diablo. Todos sabemos, y tú siempre nos has comparado a nosotros, el escape nuestro de Cuba con Papillón, y es significativo ver el cuadro y estar yo al lado de él, porque fui partícipe también del escape ese. Fue prácticamente muy joven lo que nos hizo venir a estas tierras y habernos formado en lo que somos. Monguito, nosotros venimos de una región en el oriente de una isla, al sur, que tiene unas características que posiblemente otras regiones de Cuba no la tengan. Por ejemplo, fue un lugar donde Cristóbal Colón llegó en 1494 a esa entrada, donde tú llegaste un día y se maravilló. Los nativos le dieron peces asados y jutías. Esa región se identificó por los nativos como Guantanamo, Guayatiquirí. Los ingleses le pusieron Cumberland, tierra difícil, porque casi todos murieron. Incluso en la base naval de Guantánamo, en el primer cementerio que hicieron allí, está enterrado un oficial de la Armada inglesa. Finalmente le pusimos Guantánamo, pero también le decimos el Guaso. Venimos de esa región. De muy temprana edad mi padre era muy ávido buscando pájaros. La pasión de él mayormente era pegar los negritos que le llamaban, y yo de muy temprana edad iba al campo con él, en los montes. Conozco todos los montes alrededor de Guantánamo completamente. Tenía un tío que tenía una finca también en la parte detrás del Central Soledad, le llamaban San José, y yo iba mucho tiempo allí. Y por las mañanas yo me iba solo, cogí un caballito que él tenía y me iba a cazar, a pescar, yo solo. Y siempre venía con algunas palomas o algunos oturos, bijacas, que había mucho en los ríos alrededor de allí. Yo conozco bien los montes de Cuba, y Guantánamo me crié allí. ¿Pero te consideras urbano o rural? Tengo los dos. Las dos partes. Hay una cosa interesante en la personalidad de Ramón Cros, pero que todos nos dirigimos cariñosamente como Monguito, porque otra de las características del guantanamero es que disminuimos el nombre de todo el mundo. Todos son Ramoncito, Monguito, Manolito, Pedrito, Luisito. Tenemos esa característica. Habría que a los sociólogos preguntarle esa característica nuestra. Tú eres, en mi opinión, un ejemplo de lo que es una persona que se conduce por la vida con una disciplina increíble, para no ser víctima de las influencias que le vienen a uno encima. Yo veo en ti una persona que te has dedicado al deporte, a la gimnasia, a la alimentación, a las vidas. Yo recuerdo cuando yo estaba en Guantánamo, pero que ya tú te habías ido, los amigos que estaban en Chicago nos decían: allá están Monguito y Alfredito Giró tomando pastillas y en los gimnasios, después que te salían de la factoría para los gimnasios. ¿Tú has dedicado toda tu vida a ese tipo de disciplina física y mental? Sí, yo de muy temprana edad tuve varios mentores. Entre uno, ya cuando empecé a desarrollarme de joven a teenager, Hildo Romero influyó mucho sobre mí, y Cuenca también, Rafael Cuenca. Los Cuenca también fueron los que me introdujeron un poco más al problema del fisiculturismo y las pesas y todo ese tren de cultivar un poco el templo nuestro, que es el cuerpo. Para mí fue muy impactante, claro está, las Olimpiadas de Roma, cuando en el 1960 empecé a descubrir el mundo del deporte. Ahí participó Figueroa, también me recuerdo, en los 100 metros planos, el gran Abed Bikila, el etiopés que corrió descalzo el maratón aquel. Todo eso me impactó mucho a mí, y fue donde yo comencé
el problema incursionar más en las diferentes modalidades del deporte. Hay una cosa interesante en tu personalidad. Eres una persona totalmente dedicada al deporte, lo dominas, lo conoces y lo expones. Desde muy jovencito veo que te interesó mucho frecuentar en ese Guantánamo inolvidable, porque la gente tiene que entender que no hay un Guantánamo desde una época reciente. El Guantánamo para nosotros es eterno, vaya, desde los aborígenes. Entonces hay un Guantánamo en la etapa esta republicana, que habían lugares de practicar el deporte, pero eran muy modestos, muy humildes, con muchas limitaciones. Cuéntame un poco de ese tipo, ese mundo de deporte, de ejercicio, de sudor, de sacrificio, de esfuerzo, de disciplina, que chocó contigo, tú chocaste con él muy jovencito. Bueno, para mí el deporte es pasión, euforia, y también es agonía, porque realmente quién no le va a un equipo y cuando pierde, ¿cómo se siente? Te sientes devastado. Tuve el caso de gente que se suicidan, por ejemplo en Brasil, cuando Brasil pierde un juego de fútbol, la gente se suicida. Es un problema serio el problema del deporte, o sea que es más que una pasión. Yo desde muy temprana edad, ya te digo, Guantánamo con sus limitaciones, claro está, que había, todos sabemos lo que había, el gimnasio de Hildo, si tú le puedes llamar ahora, en aquel tiempo era un gimnasio para nosotros. Y comencé desde el problema de la Regino Botti, el último año de secundaria, a la Regino Botti, que la habían acabado de inaugurar cerca del instituto, ahí fue mi último año, fue el tercer año. Ahí fue donde me empecé a meterme más en el deporte. Cuando caí al instituto, llegué con 15 años también, ahí fue donde se abrieron las puertas. Empecé a aprender a jugar baloncesto con los menores de 15, que eran como un tipo de joturitos. El Regino Botti, ¿qué es lo que era anteriormente? ¿Qué escuela era? ¿O fue una...? Bueno, Regino Botti fue una secundaria nueva. Ah, que hicieron, ¿no? Hicieron, claro está. El segundo año, esa escuela estaba en Martí, casi llegando a Tomármol. Ahí hicimos el segundo año nosotros, porque la otra escuela no la habían terminado. Después la terminaron, la nueva. Te voy a hacer una anécdota rápido. Cuando nos mudamos para ella, estaba terminada. El único problema que tenía, no tenía pupitres dentro. Teníamos que estar sentados en el suelo. Tuvimos varias semanas sentados en el suelo, tomando las clases ahí. Y así que yo inauguré prácticamente esa escuela, que para llegar allá, tú sabes que no había, era un fanguero tremendo cuando llovía y todo. Y de ahí terminé mi tercer año, ahí crucé al instituto con 15 años, que éramos muy pocos, contados. Entonces ahí se formó un equipo de baloncesto menores de 16, que yo participé en ello. Ahí estuvo Bobby Janet, estuvo Adalberto Parúa. Habíamos varios de muy poco, contados con 15 años. También participé mucho en deporte campo y pista. Por ejemplo, aprendí a tirar la jabalina allí, el disco. También ahí fue donde comencé yo el problema mayormente de los deportes. Las pesas, y con Cuenca también, que estaba allí en mi clase, Rafael Cuenca, que vivían frente al instituto, los tres hermanos, siempre se dedicaron a las pesas ellos. Que había un estadio que era de ellos. De ellos también, que se jugaba béisbol también ahí. Entonces con Cuenca y yo, cuando terminábamos, nos íbamos en bicicleta para allá, para el gimnasio de Hildo, y ahí fue donde yo comencé mayormente a preocuparme, a meterme mayormente en el deporte. Los joturitos. Bueno, yo le digo joturitos porque éramos los menores. Es decir, que había joturos, joturitos y... Joturas, un equipo femenino que hubo también, que mucha gente no lo sabe, pero jugaron hasta con Santiago de Cuba varias veces y eso. Las muchachas. Las muchachas joturas. Y ahí estaba Chapi. Bueno, ahí habían varias muchachas. Por ejemplo, yo te puse como ejemplo, estaba Juanita Giró, que era prima de Alfredo en el tiempo, Lourdes Alonso, estaba Aurorita Leiva, cansada con la Leiva, estaba Adela, que no me recuerdo bien el nombre, no sé si Adela Fernández, Tamara Soriano, Chapi también estaba ahí. Había un grupito, seguramente Chapi puede ahondar un poco más en el... Hay una cosa interesante, entonces estaba, ¿no recuerdas de quién fue la idea maravillosa
y eterna, trascendental, de ponerle a un equipo de deporte, del básquet, Joturos? ¿No recuerdas? Bueno, yo sé que hay alguien, Cao, que está ahora en California, puede ahondar un poco más sobre eso, porque ese nombre ya cuando yo llegué existía. Pero Cao sabe un poco más la historia de quién fue el precursor de el que empezó o le buscó el nombre de los Joturos, que todos sabemos que es un pez nativo del área. Como tú eres un dedicado a esto, ¿quiénes fueron los padres de formar a la juventud guantanamera en el deporte? Mente sana, cuerpo sano, a partir del varón Pierre Coubertin, que fue el padre de esa expresión. ¿Cuáles son los padres del deporte guantanamero que tú recuerdas? Para mí, yo creciendo en diferentes escuelas, pues estuve en el colegio americano y después en La Salle. Papá Queral fue un pionero, era el arquetipo del sargento, ese militar que llevaba a la gente marchando y te alaba cuando veía que todo estaba haciendo las cosas bien. Era un militar, íbamos por la calle, me recuerdo cuando salíamos de la escuela, íbamos al Teatro América, que iban a dar los premios y los certificados, íbamos por la calle y teníamos que ir marchando con él. Era un hombre estricto. Otro pionero fue Hildo Romero Las Pesas, uno de los que tanto fue. Tenemos a Che María en el boxeo, que Tantán Vallejo. Tantán Vallejo fue otro. Palacios. Tenemos a Marquito Ferrán, no se puede olvidar, en baloncesto. Esa gente influyeron mucho, y la dedicación de ellos. Fausto Salvén también, que era profesor en el instituto también. Todos esos individuos influyeron muchísimo en el deporte de Guantánamo, y los otros días estuve leyendo que se le hizo algo en Guantánamo a todos ellos. Se le dio una placa o algo de eso, y tanto esos nombres de cual hemos hablado. Pero de todos ellos que tú has mencionado, para ti, y en este momento uno tiene que, en estas cosas, cuando estamos en pos de la historia real, de todos ellos, ¿cuál era tu héroe más que otros? Bueno, la formación fue Queral, realmente, por el problema del civismo de él, lo transmitía. La bandera, cuando estaban izando la bandera, había que estar pendiente, en atención, y no estar mirando por ningún lado. Él demandaba eso. Pero tú me has hablado un poco con amor, con cariño, de Hildo Romero. Era un romántico del deporte. Bueno, Hildo Romero, ahí hay algunas fotos de él de cuando era joven. Él era físico-culturista en aquel tiempo. Monguito, aunque tú dices que papá Queral era el hombre por excelencia de la disciplina y del rigor en el ejercicio, pero tú me has dado a entender que Hildo Romero era como un ser romántico dentro de ese proyecto del fisicoculturismo y de todo ese tipo de cosas. ¿Cómo tú ves a Hildo Romero en ese grupo? Bueno, Hildo fue un mentor para mí también, porque era un ejemplo a seguir. Vamos a hablar de cosas. Se veía muy bien físicamente. Era un hombre con personalidad, carácter. Yo lo veía a él como un ejemplo a seguir. Y cuando íbamos al gimnasio también, él tenía su disciplina allí, no quería que la gente hablara, ponía unos cartelitos por todos lados. Aquí se viene a trabajar, no a hablar. No quería que se fuera allí a socializar, ¿me entiendes? Se iba a trabajar. Me recuerdo que ya después del triunfo de la revolución, él siempre nos decía: si usted ven a alguien extraño aquí, pónganse a levantar pesas, no hagan físico-culturismo, puesto que la revolución después abolió ese problema. Bueno, porque consideraba que era un problema no colectivo, sino era más bien de exaltar al individuo. Exacto. Y su narcisismo y ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces él permitía ese problema porque él venía de esa escuela del fisicoculturismo, o sea que lo que había que dar la vuelta en esos momentos al sistema, y eso es lo que hacemos. Cuando veíamos a alguien raro, dejábamos de estar los dumbbells y nos poníamos a coger las pesas. Recuerdo siempre el primer set de pesa olímpico que llegó a Guantánamo, lo mandó la Unión Soviética, y él lo cuidaba mucho porque nada más había uno de eso, vaya, profesional, con caja de bolas y todo. Esos son los gratos recuerdos que yo encuentro a Hildo, y yo decía: concho, yo cuando sea grande quiero ser como Hildo Romero. O sea, para mí fue un buen mentor. Y ahí en ese gimnasio, que recuerdo que estaba en el Parque 24, al lado del negocio que tenía
la mamá de Franklin. También Outomuro, que era muy conocido por la levantadera de peso y por su físico. ¿Él tenía algo que ver con ese gimnasio o no? Lo que iba allí era... No, yo creo que él iba allí. Hildo era prácticamente el dueño del gimnasio ese. ¿Quién? Hildo. Sí, que según tengo entendido lo tuvo en otro lugar, en una zona de Guantánamo, y creo que perdió el lease o la renta del lugar y tuvo que mudarse para ir para el programa del Parque 24. En el caso del boxeo, que a mí me cuentan un amigo que estuve hablando con él, que siempre tú y Alfredito Giró estaban allí, punto fijo en ese lugar histórico de reverenciar de esa figura que se nos olvidó poner entre los que también contribuyeron al deporte guantanamero, ¿no? Que era Che María. Bueno, el boxeo en Guantánamo tenía un auge tremendo. Los viernes eso se llenaba allí, la arena esa que estaba allí en Salino, casi llegando a paseo. Y Che María era el precursor, el promotor, era todo allí prácticamente. Y Giró y yo siempre estábamos metidos amigos, a mí siempre me ha gustado el boxeo de niño. Me acuerdo asegurado aquel vendiendo las naranjas afuera, siempre comprábamos un cartucho de naranja. Y entonces allí pasamos muy gratos recuerdos. Conocí a todos esos boxeadores de aquella época en Guantánamo, que estaban Nericó, Carita, Charlotte, estaba La Teja aquella, estaba uno que le decían Boijabao también, que era de apellido Sintra, creo que el nombre de él era Aristides Sintra, también estaba allí. Y Che María, el nombre de él era José María Chivas Lestapier, ese era el nombre de Che María, muy conocido por Che María, que ahora... ¿Habría sido familiar de Lestapier, aquel guantanamero que era un mágico, un virtuoso de la filarmónica y eso? Bueno, parece que es de origen francés o algo de eso, o haitiano en este caso. Pero Che María ahora creo que lo han reconocido y ahí llevan el nombre de él, creo que el gimnasio que tienen ahí al lado del Van Troy ahora y todo eso, él siempre se dedicó a eso. Hay una cosa interesante, vémoslo como en este momento actual del momento, los boxeadores guantanameros se han venido destacando. Acuérdate el homenaje que ustedes le hicieron a Cepillo y ¿cómo era el nombre de Cepillo verdadero? Casamayor. Casamayor. Es decir, ¿tú no crees que lo que sembró Che María ahí en aquel modesto lugar donde practicaban fue consecuencia de ese desarrollo tradicional del boxeo guantanamero? ¿O mucho antes? Bueno, Guantánamo siempre ha sido una cantera muy grande de boxeadores, antes y ahora. ¿Y por qué? Yo creo que la semilla, claro está, estuvo sembrada por toda esa gente. Yo te voy a hacer ¿Por Che María tú crees? Sí, yo te voy a hacer un pasaje muy interesante de una vez que vino el equipo nacional cubano. Estaba haciendo una gira por todo el interior de las provincias y vino a Guantánamo a pelear contra el equipo local. Ahí llegaron una guagua Leyland francesa de esa y se bajaron todo eso del equipo nacional, unas batas impresionantes. En tiempos de la revolución. Sí, tiempos de la revolución, unas zapatillas tremendas. Te estoy hablando en los 60, 65, por ahí, en el año 1900. Y se bajan impresionantemente todos esos boxeadores que nosotros lo consideramos dioses y venían a pelear contra la escuadra de Guantánamo, ¿sabes? Y me recuerdo uno de los incidentes más, ahí vino Félix Betancur, la Panterita, vino Chocolatico Pérez, vino Alcolea también, que todos eran panamericanos y que habían ganado medallas por todas partes. Y viene el bout principal que era entre Félix Betancur, la Panterita, que es de Santiago, y un local que le decían Guariné, un señor, un jabao que limpiaba zapatos en San Lino y Paseo. Y media hora antes de la pelea, Che María manda a buscar a este boxeador que estuvo limpiando zapatos hasta el último momento ahí. Y ese individuo llega y le ponen una batica de esa destartalada, unos tenis pintados de negro, y sube ahí arriba y le ha caído a golpe al campeón nacional cubano que era Félix Betancur, la Panterita. Le ganó los 5 asaltos. Eso te da a demostrar a ti la calidad del boxeo de Guantánamo. El encanto de ese aspecto del deporte guantanamero, yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Camino, creo que Jiquí Camino, ¿no? Donde él hablaba de que en los primeros tiempos, los primeros pininos de la pelota en Guantánamo, creo que amateur, mucha gente iban a hacer trabajos particulares, picar caña, etcétera, y después venían, se ponían esos uniformes muy humildes, muy modestos, muy raídos,
y daban la medida en la pelota. Es decir, que vuelvo al problema de la tierra guantanamera, que de ahí salen personas que después se destacan en muchas cosas, triunfan y logran cosas. Muy fértil. Guantánamo en estos momentos es potencia en deporte en Cuba, en estos momentos. Y siempre tremendo. Vamos a hablar de las pesas. Rolando Chan salió de Guantánamo también, que fue panamericano 2 veces, mundialista también. Te puedo hablar de cantidades. Bueno, boxeadores en estos momentos tenemos a Gamboa, que está aquí, que es campeón mundial. Tenemos a Lara también. Guantanamero también, que campeón mundial. Tenemos a Cepillo Casamayor, que fue también campeón mundial. Tenemos a Félix Sabón, uno de los más grandes peso que ha dado completo, ¿no? completo. Tremendo boxeador. Ahora el hermano es heavyweight y casualmente hoy estaban supuestos a arribar con la escuadra cubana aquí. Según tengo entendido, no van a venir, han postergado el viaje, pero viene el guantanamero, primo creo que del Sabón, ese Félix Sabón también, que es tremendo boxeador de Guantánamo. Guantánamo siempre ha tenido, ha sido una cantera. Tú me contaste que acaso es el mismo boxeador de ese que era limpiabotas que pereció en la presa de la Yaya, o fue otro deportista. No, ahí. No es el ciclista. Sí, estamos hablando algo. Terminemos ahora del boxeo. ¿Quieres agregar algo más para redondear la historia original del boxeo en Guantánamo, desde sus orígenes? Bueno, ya te digo, los viernes era un día para nosotros tremendo, porque ahí íbamos nosotros y veíamos todas esas peleas que era muy regionalista. Venían parte, por ejemplo, de Santiago, había una rivalidad tremenda, el Neri Coja, aquel con Sorzano, me acuerdo, eran unas peleas de 5 rounds dándose golpes y todo el mundo parado ahí, gritando. Es tremendo. Venían de Bayamo, de Holguín, de todas las regiones de Cuba, venían toda la semana diferentes grupos a pelear ahí contra los locales. ¿Y Che María le permitía a ustedes, a ti, a Alfredito Giró, a ti, a otros más, subir al ring y practicar? Sí. Había un poco de anarquía en aquella. No, ahí veníamos cualquiera y subíamos arriba y nos poníamos los guantes. Yo una vez me lo puse también, Alfredito Giró se lo puso, me acuerdo de Potaje, un día lo llevamos también y peleó en una pelea regular, ¿te acuerdas? Que le decíamos Potaje, no me acuerdo bien el nombre de él ahora, pero bueno, amigos, lo llevamos allí y nada. Potaje es un blanquito chiquitico, ¿no? No, él vivía ahí en Don Atomar Molcase y Pedro Apera, ahí que tenía 2 hermanas, que vivió aquí en la Florida. Te voy a hacer una pregunta. ¿Algún día experimentaste un directo en la mandíbula? ¿Y qué sí. ¿Qué se siente cuando te dan un guantazo en la cara? Tú ves las estrellitas esas que tú ves en los cómicos, los ves, te empieza a flashar todo. ¿Y te caíste? No, la cara, porque los guantes son grandes. Cuando tú entrenas, pon unos guantes de 12 o 13 onzas mayormente, pero el impacto te hace ver estrellas. ¿Y Alfredito tumbó a alguien allí? No, pero él se ponía los guantes también allí, hizo guantes varias veces allí con la gente, le gustaba mucho eso. Vamos a pasar al béisbol. ¿Qué tú me tienes que decir del béisbol guantanamero? Que ahora el otro día una entrevista que le hicimos a Franco y a Ramonín se puso para muchas personas, especialmente las nuevas generaciones de guantanamero de allá y de aquí, que el único pelotero que estuvo en las grandes ligas guantanamero fue la montaña guantanamera, el tío de Ramonín Rodríguez, Luis Suárez. Bueno, ¿qué tú tienes que decir de ese béisbol guantanamero? Bueno, prácticamente el primer deporte que yo practiqué fue béisbol. Teníamos un equipo juvenil en el barrio mío, se llamaba La Estrella del Sur, con uniforme y todo. Recuerdo el olor de la piel de mi primer guante que me regalaron, un olor fuerte de piel aquel, y le pusimos grasa de caballo para poder, que se suavizara más, domar el guante mayormente. Y ahí jugábamos en la avenida, un campito que hicimos ahí, me recuerdo de Luis Pérez, Perico, jugaba también de mi equipo. Y ahí fue donde yo comencé a jugar béisbol. Jugué por juvenil,
no a nivel después más grande, pero Guantánamo, quien no recuerda, por ejemplo, a los Telemacos, los dos hermanos Telemacos, Hay un dato Andrés y que quiero Miguel. decir de los orígenes, que es lo que me encanta de esta historia. Yo llegué a ver jugar pelota allí, no había la pelota de Wilson, la pelota esta que hay normal para jugar pelota, y la gente metían creo que una bolita de jugar tenis que lo sacaban de Golf, la base, golf. de golf, la envolvían y después la tejían con cabuya, y esa era la pelota con que Bueno, jugaban. esa era la pelea, Y hacían guantes de lona. bueno, las pelotas todas las hacíamos así. Había ustedes la hacían, sí, ustedes sí, no sí. tenían acceso a la Wilson No, ni a ninguna eso no, pelota. eso no existía en los tiempos de nosotros. Todas las pelotas, habían uno o dos muchachos que eran expertos haciendo pelota. Los cascos aquellos de jugar golf, las bolitas que traían de la base, era la base de la pelota. Ahí se cogía la cabulla aquella y se iba dándole vueltas, rotándole y enrollando la cabulla. Después se cogía el paradrapo, que se usaban en las heridas y todo, y se forraba del paradrapo aquel que se usaba, problema de cortadas y eso. Bien apretado, se le daba un poco de calor y esas eran las bolas que jugábamos nosotros. Era una bola que botaba mucho, cuando le daban, botaban. Botaba más que la Sí, porque el casco ese adentro le daba una fortaleza tremenda. El único problema era que esas bolas terminaban en los techos de todas las casas. Y habían alguna gente del barrio que no devolvían las pelotas, porque al caer las bolas esas en los techos, hacían un ruido y le hacían daño a los techos de zinc, aquellos que habían, la mayoría. Y habían alguna gente que cada vez que una bola esa caía, la perdíamos. También caían en las cunetas, perdóname, y teníamos que bajar allá abajo a cogerla. Y si hubieran habido ventanas, que en aquel tiempo no era muy normal, si hubieran roto los cristales. No, los cristales de ventana no existían. Allá eran mucho. de madera. Todos eran de madera, pero los techos se hacía un escándalo tremendo. Hay una cosa interesante, el vínculo del deporte con la base, está a 16 kilómetros de ahí. Yo tengo entendido que hubo un famoso boxeador que fue a medir guantes en la base. También tengo entendido que iban a jugar pelota, que iban a jugar softball. Cuéntame un poquito si tú sabes de ese tipo de intercambio del béisbol y del deporte con la cercana base naval de Guantánamo. Sí, es cierto. Béisbol sí fueron, varias veces iban equipos a jugar contra los americanos. Franco estuvo en uno de ellos, no sé si Ramonín estuvo, pero Franco sí estuvo, creo, con uno o dos viajes de esos que fueron a la base a jugar contra equipos norteamericanos. A nivel de baloncesto no te puedo decir bien, pero béisbol sí sé que fueron, iban frecuentemente. La influencia del béisbol americano, yo recuerdo en Guantánamo cuando ponían aquellas pizarras ahí en el Parque Martí, y era increíble el fervor de los guantanameros escuchando la pelota, y eran expertos en la pelota americana. Siempre hablaban y se conocían los nombres de los peloteros. Bueno, la influencia de la base podía haber influido en esa cultura amplia sobre el béisbol. Enorme. Acuérdate que la televisión de la base se veía en Guantánamo muchas veces mejor que el equipo, que la programación nacional. Yo me recuerdo viendo todos los juegos de baloncesto, los Celtics de Boston, cuando íbamos a las casas a ver los juegos de ellos, de algunos jugadores de aquella época. Y veíamos la NBA en aquellos años, jugando en blanco y negro. Veíamos esos jugadores, a Will Chamberlain, a Bill Russell, Jojo White, me acuerdo, era uno de los point guard que jugaba de Boston, y lo veíamos y quedamos fascinados con el baloncesto ese americano, que es el mejor del mundo. También venía el problema del béisbol, o sea que la base para nosotros era una influencia tremenda en el deporte. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, las pizarras aquellas donde se seguían los choques nacionales? Y había también para seguir los choques internacionales, especialmente de los Estados Unidos, o era nada más que... Porque yo recuerdo haber visto, yo soy del campo, yo soy rural, y cuando yo llegué a Guantánamo yo me maravillaba de ver alrededor del parque aquellas pizarras donde se seguía el deporte. ¿Había en otros lugares más que el parque o era nada más que No, el parque era la mayor atracción. En otro sitio no había. Y era el lugar social. No lo había. Todo el mundo sabía los scores porque los seguían por la radio y por esto, cuando ganaba el equipo tal, venían la serie mundial, todo el mundo, acuérdate que se transmitía por radio, todo el mundo lo oía en la radio lo que estaba pasando. ¿Me entiendes? O sea, y recuerdo que fue la primera vez que se transmitió un juego de Grandes Ligas
de un avión de aquí, afuera de la Florida, Único. aquí a Cuba. Eso fue histórico. Y fue histórico. Hay personajes de la pelota, y especialmente la de deporte. Por ejemplo, tenemos a Gorderi. ¿Tú recuerdas algunos que siempre se caracterizan en los pueblos, expertos que discuten, que intercambian, y aquí ahora lo hacen en el Tropical ustedes? Aparte de Gorderi, ¿tú recuerdas a otros guantanameros que eran expertos en el deporte de la pelota? Peñas Peñas. de deporte había en el parque, estaba lleno de ellas. Y cada rincón eran expertos en algo. Exacto, había una parte de los cocuyos de la cultura, había otra parte de la pelota, otro que boxeo. De boxeo. Estaban algunos que se le decían lo del Kremlin, que eran muy politizados. Es decir, que estaban los galleros, un rincón los galleros, los religiosos por otro lado, los enamoraditos alrededor del rincón martiano. Es decir, que el boxeo también tenía ese su parque rincón de Guantánamo. Y te voy a dar un dato que a mí me impactaba. Yo creo que cuando nos sentábamos en aquellos muros de granito rosado precioso, que creo que todavía sobreviven, como nos caía de noche el rocío, nos pacificaba. Yo no recuerdo allí en Guantánamo una bronca fea, una discusión grande. El Parque Martí para nosotros era algo muy importante. Bueno, se discutían sus ideas, cada cual defendía su posición. Se gritaba, ¿sabes? Que nosotros hablamos alto, gritamos, pero nunca se llegaba a nada de violencia ni nada de eso. Todo el mundo defendía. Había una paz social increíble. Sí, una paz tremenda. Yo vi muy pocos problemas en el Parque Guantánamo, con diferentes grupos, claro está, y todo. No existía prácticamente. Tú has sido una persona que siempre te ha gustado presentarte bien, bien presentado, vestido, zapatos, pero a mí me maravillaba en Guantánamo que la juventud, tuvieran dinero o no, tuvieran diferentes niveles sociales, la juventud que iba ahí al parque, todos en una forma increíble de presentación personal. No había zapato que no estuviera lustrado por los que nos lustraban. Allí tú no sabías qué muchacha tenía plata o no, porque todas trataban de llevar sus mejores vestidos al parque, y los mozos lo mismo. ¿Te acuerdas aquella modalidad de las muchachas caminar de una forma y los jóvenes de otro, dándole la vuelta al parque? ¿Te acuerdas de esa etapa? Sí, eso es un origen español, claro está, pero acuérdate que la forma del parque ovalada se prestaba mucho a eso. Por ejemplo, si tú ves por ejemplo, a parques en Cuba que van por un lado y terminan y ya no, pero Cuba al tener una forma ovalada era constantemente rotando, era una rueda. Se prestaba mucho para eso, las muchachas por el medio, los muchachos se paraban afuera y a veces se juntaban con ella y seguían caminando, una bella tradición. Y ahí hubo muchos ligues que después terminaron en matrimonio. No, tremendo, esa era una forma de tú acercarte a una persona. El Parque de Martí era como una meca. Lo era, donde todo el mundo iba a exhibir lo mejor, como tú dices, todo el mundo se ponía lo mejor que tenía. En toda estrata social, no te voy a hablar de nada, lo mismo tú veías un boxeador allí y se vestía decente para ir allí, o el gallero, o el otro, el boxeador, todo el mundo iba con lo mejor que tenía. Acuérdate que el sábado en Guantánamo por la noche era sagrado. Era como la plaza tradicional en otros lugares. Sí. Para terminar este primer segmento, dame el nombre histórico de los peloteros que tú crees que han quedado en letras de oro en Guantánamo. Bueno, claro está, hablaste de la montaña guantanamera, que fue uno de los precursores hace muchos años. De la época mía te puedo hablar, por ejemplo, de los dos telemacos, Miguel y Andrés. Eran uno de los mejores también allí. Allí estaba, por ejemplo, Ramonín se destacó también bastante. Franco también. Franco era una tercera base tremenda. Todo el mundo se impresionaba con el guante que era Franco. Y Ramonín igualmente, su poder. Ramonín tenía buen poder de bateo también. Tanto fue así que cuando después en otra etapa que estuvimos presos nosotros, el equipo de ellos era el equipo a derrotar.
me acuerdo las unidades ¿Qué militares. nombre tenía el equipo de Guantánamo? ¿Los mineros? No, ¿qué nombre? ¿No se acuerda? Bueno, había muchos, pero ellos jugaron con el Team Fortuna, hablaron con, vaya, acuérdate que vine de anteriormente, pero Guantánamo siempre fue tremendo en béisbol. Estaba el velocista la araña, que jugaba shortstop también, que era tremendo ahí. Y no estaba Mickey Mantle, uno que Sí. decían Tony Oliva, Sí, todos esos peloteros se destacaron mucho, pero los dos hermanos Telemaco yo considero que de esa época mía eran los principales porque hicieron el equipo nacional cubano.